yo voy a decir, por lo menos con el diagnóstico. De alguna manera, la economía se ha instalado de lleno en el arranque de la campaña electoral. Yo diría hasta casi de manera imprevista. Uno podía pensar en el arranque de la campaña, seguridad, educación, trabajo que de alguna manera vincula a la economía. Pero ciertamente en estas últimas semanas se ha definitivamente instalado el asunto de la marcha económica del país como uno de los temas de debate. ¿Coincide que esto de alguna manera era inesperado? No, no coincido en que era inesperado. Coincido en toda la reflexión previa, es decir, es uno de los temas que importan. Ahora, a mí me parece que siempre importan. Y siempre importan en la medida que se trata de una parte muy relevante de nuestras vidas, ¿no? Hay un aspecto mencionado en la pregunta y en la reflexión previa que a mí me parece que es el hilo conductor que nos lleva a considerar este tema como un tema muy importante, que es el tema del empleo. Porque la verdad es que uno de los problemas que tenemos en materia de política económica es precisamente el que tiene que ver con la inversión que ha caído y que necesitamos revitalizar lo antes posible, y sus consecuencias sobre el empleo, que precisamente asociadamente a esa caída también ha registrado un deterioro importante. En la medida en que el mundo del trabajo es una parte fundamental, ¿verdad?, de nuestras vidas, de la vida de la sociedad, de la vida de gran parte de los uruguayos, entonces es que se comprende que este aspecto sea un integrante de la campaña, y ojalá que motive un debate serio, un debate constructivo. No se ha dado el debate serio todavía. Bueno, yo creo que esto va a ir avanzando a lo largo del tiempo que resta entre el momento actual y las elecciones nacionales, pasando por las internas. Me parece que el debate, no solo sobre este tema, sino sobre otros temas, se va a profundizar después de las internas, ¿verdad? Cuando ya haya candidatos elegidos por los partidos. Por ahora, obviamente, cada precandidato observa fundamentalmente su objetivo. Pero, por ejemplo, cuando Sartori dice voy a crear 100.000 nuevos puestos de empleo, Sí. Usted, que está en el ejercicio del gobierno, no de ahora, de hace unos años, ¿qué reflexión le merece? Con todo respeto, es una irresponsabilidad muy grande, ¿no? Porque cuando se señala eso, lo que hay que marcar fundamentalmente es la ausencia. ¿La ausencia de qué? La ausencia de las herramientas, los caminos, las medidas de política económica que se van a poner en práctica para obtener 100.000 puestos de trabajo, que es una cifra extraordinariamente importante, que más que duplica aquellos que han sufrido durante estos últimos años del lentecimiento económico en Uruguay. Por ejemplo, durante el transcurso de los gobiernos del Frente Amplio, de todos los gobiernos del Frente Amplio, se crearon unos 300.000 puestos de trabajo. Pero eso fue durante 3 gobiernos del Frente Amplio, ¿verdad? Entonces, creo que es una irresponsabilidad muy grande, porque yo hasta ahora lo único que sentí, que escuché, que digamos, percibí en la campaña referida en la pregunta, es un objetivo que no se dice cómo se va a cumplir. Y responsabilidad muy grande que muestra de alguna manera ignorancia también de lo que cuesta generar 100.000 puestos de empleo. Bueno, yo no quiero señalar, no es mi función juzgar el grado de conocimiento o de ignorancia. Señalo la irresponsabilidad de prometer sin señalar cómo se va a llevar adelante ese objetivo, ¿verdad? Entonces queda como un objetivo en el aire
que no tiene ningún punto de sustento en la realidad y que en definitiva es lo que deberíamos evitar en la campaña. Hablando de promesas y de propuestas, la calle Pou hizo referencia a la posibilidad de un ahorro de 900 millones de dólares en un año en distintos ítems, ¿no? Nos podríamos poner a repasar, pero desde no cubrir vacantes a hacer controles en las obras públicas. Bueno. 900 millones de dólares en un año. ¿Es posible? ¿Es viable? También lo considero extraordinariamente difícil por lo que es la estructura del gasto en Uruguay. Y por lo tanto también aquí hay una cuota de superficialidad en la medida en que no se señala cuáles son los aspectos específicos que se van a recortar para llegar al objetivo propuesto. Como sabemos, en Uruguay hay un elevadísimo porcentaje de gasto que ya está predeterminado, que es lo que llamamos el gasto endógeno, y que es un gasto muy difícil de bajar. Entonces, yo quiero creer que ese ahorro no se va a lograr recortando ese gasto fundamental, porque ese gasto endógeno, cuya calidad hay que mejorar, dicho sea el paso, y nos falta mucho todavía para esto, es un gasto público de carácter profundamente social. Estamos hablando de la seguridad social en primer lugar, estamos hablando del Sistema Nacional Integrado de Salud. Ya con solo esas dos cosas, además de las políticas de orientación social, de inclusión que el país también tiene en práctica, llegamos a una cifra que es muy difícil de reducir. El gasto discrecional, aquel sobre el cual se puede accionar para recortar, para disminuir, es el 20% del gasto público total, ¿verdad? Usted lo que está diciendo es, sobre el 80% del gasto, no hay manera de incidir, salvo que se uno aplique, no sé, una reforma de seguridad social que permita disminuir el gasto en ese sentido. Hay manera, pero yo creo que eso requiere transformaciones estructurales que no son las que proponen los candidatos que plantean la reducción del gasto como fue señalado en la pregunta, ¿verdad? Y el ejemplo típico es el que acaba de mencionar, el tema de la seguridad social. Uruguay necesita imprescindiblemente una transformación de su seguridad social. Ya vamos a profundizar sobre eso. No quiero dejar pasar porque usted mencionaba dentro de la superficialidad que dijo que tenía la propuesta de la calle Pou, por lo menos el objetivo de la calle Pou de bajar 900 millones de dólares. Cuando él hace la presentación, hace referencia a algunos ítems que obviamente por una cuestión hasta de tiempo no vamos a poner uno a uno a detallarlo, pero él menciona, yo qué sé, gastos en salario. En 2017 hubo 26.000 bajas de funcionarios. Si no se cubrieran anualmente el 21% de las vacantes, dice, se podría generar un ahorro de 100 millones de dólares, un acumulado de 500 en el periodo. Después dice gerenciamiento de obras públicas, por ejemplo. En estos años se instaló como norma que el 10% destinado a imprevisto de toda la obra pública se ejecute como parte del contrato. Si no se hiciera, allí se genera un ahorro. Promete 348 ahorros de millones de dólares por gestión de las empresas públicas. Y bueno, y allí hace otra serie de referencias. Porque la pregunta que a uno le surge, en realidad, es cuando las actuales autoridades, que usted, ya todos lo sabemos, no ha tenido un periodo fácil desde el punto de vista de la conducción de la macroeconomía, no fue un periodo con viento de cola el del presente periodo de gobierno. Y uno ve y dice, bueno, acá se está planteando cómo ahorrar 900 millones de dólares. Es que no se puede, es que no se pudo hacer desde el ejercicio del gobierno. ¿Por qué no se puede haber generado un ahorro, capaz que no de esta magnitud, pero digo, no? Es que en mi modesta opinión, lo que no está explicado allí, ni tenido en cuenta, son los factores que muchas veces impiden realizar reducciones de ese tipo. Por ejemplo, tomemos las retribuciones personales, que son
funcionarios del Estado que cobran su retribución por el vínculo laboral que tienen. No se puede decir al voleo, al vuelo de pájaro, vamos digamos, a evitar tales contrataciones o a eliminar tales otras en diferentes áreas del Estado, entre otras cosas, porque muchas veces el país necesita lo contrario. Siempre pongo los ejemplos más claros que hay al respecto, que son los de educación, salud y seguridad. Porque por un lado, nosotros podemos estar diciendo, vamos a evitar llenar estas vacantes o vamos a prescindir de tales funcionarios en tales áreas y no nos damos cuenta que en realidad lo que la sociedad está pidiendo es lo contrario, que haya, por ejemplo, más policías patrullando o que haya más docentes porque la matrícula ha crecido mucho, o que haya mayores recursos para la salud, para que el Sistema Nacional Integrado de Salud funcione. Entonces, a mí me parece que en la propuesta que yo al menos he leído, que ha tomado Estado Público, que hace el candidato del Partido Nacional o uno de los candidatos del Partido Nacional, le falta ese análisis de detalle que solo lo da el ejercicio del gobierno, porque muchas veces es más fácil desde afuera del gobierno anunciar medidas que luego cuando se está ejerciendo la tarea del gobierno se percibe que no es posible llevar adelante. Ahí está parte de la superficialidad, esto de decir, bueno, ayer Mujica en alguna aparición dijo algo más o menos en la misma línea, ¿no? Muy fácil proponer la creación de 136 liceos de tiempo completo, de los 100.000 puestos de trabajo, pero después hay que estar en el día a día de gestionar. Esa inexperiencia en el momento de gestionar puede ser el sustento de esta propuesta. Yo creo que tienen características muy similares, tanto la propuesta de crear 100.000 puestos de trabajo como la propuesta de reducir en una cifra como la referida en la pregunta el gasto público. Yo creo que ambas propuestas son muy superficiales porque no están asentadas en aspectos concretos que revelen conocimiento de cómo está funcionando el Estado por dentro. Alguien que está del otro lado, la pompa de jabón. Esto fue un No, tema no, que, yo no digo eso. Pero vio que el No, asunto, sí. El presidente Vázquez ha hecho referencia muchas veces Sí, al tema de pero la pompa yo de jabón. prefiero no hacer ese tipo de referencias. Creo que tenemos que tratarnos con respeto y con atención, no solo entre todos los partidos, sino además entre todas las propuestas que se hacen y que responden, vamos a decirlo así, claramente, a diferentes visiones sobre el país, ¿verdad? Porque obviamente estamos en partidos distintos porque tenemos visiones distintas sobre el país. Sí, malo sería para la democracia, yo diría para la vida en sociedad, que todos los partidos pensaran igual o todos los partidos, ¿no? Que el electorado tenga en la medida de lo posible las elecciones. La amplitud de ideas siempre va a ayudar a encontrar soluciones mejores. Antes de profundizar, por ejemplo, en el tema de la reforma de la seguridad social, yo quiero hablar también de la presión fiscal del país, que es otro tema que ha estado bastante también en consideración y que uno podría cortar de manera transversal el tema de las propuestas de los candidatos de oposición y siempre sale el asunto de la presión fiscal. Se ha hablado mucho en estas últimas semanas acerca de si estamos ante el ciclo de crecimiento económico ininterrumpido más largo de la historia, el tema de las mediciones del crecimiento del PBI, el impacto del sector telecomunicaciones. Usted como una persona de la academia, además de la gestión, me imagino que estará enterado del debate, obviamente que lo habrá seguido con atención. ¿Qué reflexión tiene al respecto? Bueno, que crecimos durante 16 años consecutivos, no tengo la menor duda. Incluyendo el 2015. Incluyendo todo el periodo que abarcan los 16 años que estoy señalando. No tengo la menor duda. En segundo lugar, que las bases de mediciones hay que irlas actualizando, tampoco tengo duda. Y en eso está trabajando el Banco Central desde hace un tiempo
y yo creo que en muy poco tiempo más vamos a tener resultados de esa modernización de la base. Ahora, la modernización de la base no funciona para un solo sector, que es aquel que se ha puesto como, ejemplo De telecomunicaciones. de la necesidad de tener un resultado distinto de la evolución del Producto Bruto Interno. Funciona para todos los sectores. No se puede poner un ejemplo solo. Si se considera, por ejemplo, que telecomunicaciones está, digamos, sobreestimado en su efecto sobre el Producto Bruto Interno, ¿qué pasa con los demás? ¿No estarán subestimados? Entonces, me parece muy poco serio tomar un sector de la economía y con un sector de la economía sacar consecuencias o impactos sobre todo el Producto Bruto Interno y arriba decir que el crecimiento de 16 años es un mito, porque eso torna, ¿verdad?, a este análisis también como carente de seriedad. Por eso yo digo que los 16 años de crecimiento no son ningún mito, son una realidad. Y me llama la atención que se esté buscando hasta el último detalle para señalar que no se creció 16 años consecutivos cuando deberíamos todos los uruguayos por encima de partidos políticos, porque esto se logró con todos los partidos. Los 16 años incluyen la terminación de los gobiernos anteriores de Frente Amplio. Ya el año 2004 e incluso la segunda mitad de 2003, que son años que no fueron de gobierno rendeblista, el país creció significativamente. Y ve detrás de estas consideraciones, de esto de decir que es un mito, lo tengo que preguntar porque es conocido que Ignacio Mullo asesora a la calle Pou, ve una intencionalidad política, o sea, lo siente como un, no sé llamarle ataque, pero pongámoslo entre comillas, un ataque político partidario. Bueno, yo no voy a hablar de ninguna persona en particular, porque no quiero hacer un análisis personalizado por lo que expliqué antes, creo que tenemos que hablar de conceptos. El gran riesgo que presenta una campaña electoral, y digo riesgo porque no deberíamos caer en él, es precisamente trascender las fronteras del análisis e ingresar en lo que es simplemente una militancia político-partidaria. Y eso es un peligro que tenemos que evitar. El análisis lo tenemos que mantener sin contaminarlo con la búsqueda de efectos electorales. ¿Y cree que este análisis está contaminado? No, yo creo que es un peligro que tenemos hoy en el país. ¿Me explico? Ahora, reitero que me parece carente de seriedad profesional el tomar un sector y a partir del comportamiento de ese sector sacar conclusiones sobre un año, ¿no? Sobre un año, y luego decir que el crecimiento de 16 años es un mito. Hay ahí un conjunto de elementos que hacen pensar que estamos haciendo un análisis político partidario y no profesional. Ministro, hay veces que uno corre el riesgo de tomar como una sinécdoque, ¿no? La parte por el todo. Y quiero que al momento de plantear la pregunta se me entienda, porque voy a hacer referencia a datos que en realidad son fríos, son estadísticos, pero voy a ponerlos arriba de la mesa para que saquemos las conclusiones, o quiero conocer la conclusión que usted saca. Uno se pone a ver el cierre 2018 y ve el crecimiento por debajo de la estimación del gobierno, la inflación por encima del rango meta, el déficit fiscal tampoco, o sea, si bien se esperaba que todavía no era el año para empezar a bajar fuertemente, pero sin poder cumplir lo que en una primera instancia se esperaba de un efecto de mayor reducción,
lo que ya conversábamos de los puestos de trabajo. 2018, ¿fue un año malo para la economía? Más allá del contexto regional que usted va a decir es parte de, ¿no? O sea, miremos Argentina, miremos Brasil, pero ¿se puede catalogar como un año malo para la economía? Bueno, yo creo que tenemos que aportar como parte de la respuesta varios elementos. En 2018 se creció 1.6, por debajo de la meta que habíamos establecido en la instancia de proyección anterior. Quiero señalarles que esto vino acompañado de una desaceleración aún mayor del crecimiento durante el transcurso del año. Esto es, el 1.6 no se distribuye en forma pareja durante el año. Hay un declive en el que se va creciendo cada vez menos, y se termina el año con algunos meses que tienen ausencia total de crecimiento. Segundo punto, hay dos fenómenos fuera de control que jugaron su papel. En primer lugar, la sequía, que afectó fuertemente la producción de algunos productos fundamentales del Uruguay, como la soja. Y en segundo lugar, la caída de nuestro principal producto de exportación, que es el turismo tradicional, dado que disminuyó en forma importante la llegada de los argentinos por las razones que Sí, todos sabemos del funcionamiento de la sociedad argentina. Que si tuviéramos una hora de entrevista, ¿sabe cómo le preguntaba por la situación de Argentina? Bueno, Porque uno ve el dólar allá volando en Argentina bueno, y la verdad que tiembla un poco. mi tercer elemento precisamente refiere a eso. Yo creo que Uruguay, como país, ¿no? Y aludo a la sociedad, a los empresarios, a los trabajadores, a quienes han tomado decisiones, realizó una tarea que tiene que ser destacada, porque con este vecindario completo, y ahora lo voy a sintetizar en una cifra, este vecindario absolutamente complicado, me refiero sobre todo a Argentina, pero también a Brasil, Uruguay se diferencia notoriamente, a pesar de que la historia marca un impacto permanente de las grandes economías sobre el país, y logra evitar caer en el desorden macroeconómico que tiene Argentina. Nos quedan, sí, un número solo. Uruguay termina el año 2018 con un crecimiento del último trimestre interanual de 0,6, muy poquito. Pero ¿cómo termina Argentina? Con una caída de 6% del producto. Así terminó 2018 Argentina. Yo sé que usted, ministro, no es de respuestas cortas, pero en 30 segundos. Sí. ¿Nos sorprendió el mal desempeño de la economía argentina del gobierno de Macri? Porque recuerdo que había conversado en algún momento con usted y usted tenía cifras, esperanza de que la situación mejorara. Bueno, voy a tratar de ser muy breve. Tenía tanta esperanza que hicimos el presupuesto en 2015 pensando en otra Argentina, en otro Brasil. Ustedes recordarán que nuestras metas del presupuesto tuvieron que ser fuertemente ajustadas a la baja. ¿Por qué? Porque las cifras originales del presupuesto revelaban la esperanza de que Argentina y Brasil no cayeran en la situación que cayeron. Luego de ver el desarrollo de la política económica argentina, ya no me sorprendió nada, porque obviamente la conclusión que se puede extraer de cómo fue conducida la economía argentina es la que muestran las cifras que hoy realmente nos preocupan a todos. No hay tanto de herencia ahí, sino de mala conducción. Me cuesta mucho calificar la conducción económica de otro país, pero sí quiero manifestar mi discrepancia con las medidas que se tomaron, sobre todo en el terreno cambiario y fiscal, ¿verdad? En los 2 minutos que nos quedan, le quiero preguntar,
hablando de esta circunstancia, ¿no se quedó de manos atadas para aplicar una conducta económica contracíclica por el tema del déficit fiscal? Hay mucha gente que dice, bueno, deberíamos haber ahorrado en tiempo de vacas gordas para ahora, que estamos en un vecindario complicado, poder dar mayor incentivos al sector productivo, que dice que está ahogado desde el punto de vista fiscal, que eso es lo que le está repercutiendo, el costo de producción es lo que le repercute en la pérdida de puestos de empleo. ¿Nos faltó algo de eso? Bueno, hoy el país está practicando y llevando adelante todo un área de política contracíclica, que es la inversión en infraestructura, que está haciendo y que está haciendo auxiliándose con instrumentos que reducen el impacto fiscal, como son las modalidades de coparticipación público-privada. La inversión que Uruguay hoy está haciendo en infraestructura vial, ferrocarrilera y portuaria es muy grande. Y eso es política contracíclica, sin ninguna duda, en la medida de las posibilidades. El sector productivo dice, necesitaría que me aflojen el precio del combustible, la energía eléctrica, porque así producir se me está haciendo complicado. Bueno, yo creo que cuando se fijan tarifas hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Por supuesto que todos quisiéramos tener tarifas que sean coherentes con grados de competitividad mejores para el país. Pero hay que tener en cuenta la situación de las empresas y hay que tener en cuenta el efecto que esas tarifas tienen, como fue dicho en la pregunta, sobre la producción en general. Entonces yo creo, tenemos que seguir trabajando para incorporar conocimiento, para elevar los niveles de productividad, que es un objetivo fundamental cuando se siente que las tarifas están altas, mejorar la eficiencia de las empresas y competir mejor, no solo con tarifas, sino también con niveles de productividad más altos. ¿Le apunta mucho la responsabilidad del Estado y poco a la de las empresas, la eficiencia de las empresas? Bueno, no sé a qué tipo de empresa nos estamos refiriendo. El sector productivo. El sector productivo uruguayo se caracteriza por incorporar poca tecnología, en términos generales. Y estoy hablando ahora de las empresas privadas. Pero también en las empresas públicas hay un trabajo muy importante a realizar en esta materia. Créame que me quedan 30 segundos. No le quiero dejar preguntar por la inclusión financiera. De hecho, me consta que hoy tiene una actividad en la noche desde el punto de vista político para hablar de este tema. Estamos a algunas horas de que termine una campaña de recolección de firmas contra la obligatoriedad de la inclusión financiera. Yo el otro día lo conversaba con Mario Vergara. Me parece que hay dos aspectos que hay que mejorar. No quiero dejar de marcarlo. Me parece que el tema de que las empresas públicas, todas las oficinas públicas deberían aceptar el pago con tarjeta de débito. Si estamos todos obligados a cobrar, me parece que es un debe que tiene grande el Estado en esa materia. Y también el tema de los funcionamientos de los cajeros, que la verdad que ha sido medio problemático. Pero también le sorprende el rechazo que se ha generado desde el punto de vista político, de estas campañas contra la obligatoriedad de la ley de inclusión financiera. Es que yo no veo rechazo, porque si hubiera rechazo, no hubiera habido en el país un crecimiento tan explosivo del uso de medios electrónicos de pago. Yo pido que la gente examine simplemente la evolución del uso de tarjetas de crédito y la evolución del uso de tarjetas de débito, además de las transferencias y otros medios electrónicos de pago. Planteo tres conceptos. Inclusión, esto es, acceso al sistema financiero de quien nunca pudo tenerlo. En segundo lugar, seguridad. El uso de medios electrónicos de pago va en relación directa con la seguridad. Tercero, transparencia. Porque con la ley de inclusión financiera se logra mayor formalidad de la economía y al mismo tiempo se combaten prácticas muy negativas para cualquier sociedad como el lavado de activos. Ministro, como siempre nos quedaron temas